Eso era ahora. Así que, buenos días. Nos vemos nuevamente el día martes para otra clase de introducción a la física. Hoy día quiero continuar con movimiento parabólico y si es que tenemos tiempo, vamos a entrar a el siguiente contenido que sería movimiento relativo. Pero vamos a seguir ejercitando movimiento parabólico, que es algo que suele entrar como contenido de prueba. Es un contenido bastante fundamental. He decidido hacer un ejercicio que combina los dos tipos de movimientos que hemos analizado últimamente, el cual es, por supuesto, movimiento de proyectil, y el anterior, que es movimiento en dos dimensiones. Voy a compartir la pantalla para que podamos leer el enunciado. Se lanza un cohete en un ángulo de 53 grados sobre la horizontal con una rapidez inicial de 100 metros sobre segundo. El cohete se mueve por 3 segundos a lo largo de su línea inicial de movimiento con una aceleración de 30 metros sobre segundo. En ese momento, sus motores fallan y el cohete procede a moverse como un proyectil. Determine la altitud máxima que alcanza el cohete. B, su tiempo total de vuelo. Y C, su alcance horizontal. Entonces, voy a dejar un poco de tiempo para que ustedes puedan sacarle foto. Voy a escribir en el chat dónde está este ejercicio en el libro. Este es el texto guía, no es ninguno de los otros dos libros que de repente uso para hacer ejercicios. Este es el texto guía, repito. Esta es la página 117. La sección 3.5. El ejercicio es el 51. Si siguen entrando personas para cuando ya haya dejado de compartir el enunciado. Ahí sí. Entonces, claramente nos dan algo que nos dan una pista fundamental. O más bien, derechamente nos dicen de que primero el cohete se mueve por tanto tiempo a lo largo de su línea inicial de movimiento. Los motores fallan y el cohete procede a moverse como un proyectil. Entonces primero se estaba moviendo de una manera y luego se estaba moviendo de otra manera. El cohete primero tenía un tipo de movimiento y luego este tipo de movimiento dejó de ser. Entonces, primero se movió en línea recta hacia arriba y luego tuvo un movimiento de proyectil. Derechamente nos dice de que tenemos que trabajar primero un movimiento para luego analizar el segundo. Ahora, por su línea inicial de movimiento se refiere a que
este mantiene los 30 grados no, 53 grados. Mantiene, más bien, por decirlo así, su velocidad, su línea de movimiento, mantiene la dirección con la cual partió. Entonces, sobre esta línea, nosotros podríamos decir de que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en dos dimensiones. Y luego de, nos dice 3 segundos. Cambia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a un lanzamiento de proyectil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para responder? Por supuesto, la altura máxima, su tiempo de vuelo y su alcance horizontal. Necesitamos, primero, la posición en la que queda los 3 segundos. Necesitamos su velocidad. Tiene los 3 segundos. Ya sabemos qué dirección va a tener. Pero necesitamos el módulo de esta. Y, por supuesto, claro, la aceleración no. Pero sí necesitamos la posición y necesitamos la velocidad. Entonces, ¿cómo calculamos la posición? Si bien en las clases anteriores yo les había puesto dos ecuaciones que para movimientos en dos dimensiones teníamos una aceleración en X, una aceleración en Y, lo más conveniente es tener en cuenta de que puedo poner mi eje X respecto a la línea de movimiento, o sea, puedo poner mi marco de referencia sobre la línea del movimiento, esencialmente haciéndolo en una dimensión de nuevo. O para ser no tan teórico, si es que este móvil se mueve en línea recta hasta esta posición, yo simplemente puedo analizar este movimiento en una sola dimensión y luego puedo simplemente tomar el desplazamiento desde aquí hasta su posición final y volver a pensarla, o sea, reinterpretarla como el módulo y luego el ángulo. Creo que va a quedar más claro, así que empezamos a calcular ahora mismo. Entonces, voy a escribirlo en términos de X para el tramo 1. El tramo 1 es, por supuesto, de aquí hasta los 3 segundos. Entonces, posición inicial, 0. Tiene una rapidez inicial de 100 metros sobre segundos. Y una aceleración de 30 metros segundo cuadrado. A 30 sobre 2 por t al cuadrado. Entonces, tenemos 100t más 15 al cuadrado. Aquí podemos reemplazar el 3 simplemente. Entonces, x1 de 3 sería 300 más 15 por 9. Entonces 3 por 5 por 3 por 3. Entonces 5 por 9. 45. 45 más 45. Eso es 15.
8, 9, 135. Si estoy equivocado, podrían decirme, pero eso debería ser 135. Entonces, 300 más 135, 435 metros. Entonces, lo que acabo de calcular no es de aquí hasta acá. Yo calculé de aquí hasta acá. Esta longitud de aquí son 435 metros. Usé la letra X más que nada porque es como lo típico. Probablemente no debería haberlo usado si es que iba a calcular otra cosa que no era precisamente la posición en X. Pero ahora, como es una línea recta, esta es la hipotenusa de un triángulo recto. Desplazamiento en X y su desplazamiento en Y. Con esto podemos usar trigonometría para calcular derechamente la posición en X y en Y. Para ahí recién poder calcular, o más bien, poder describir el segundo tramo del movimiento. Entonces, voy a cambiar esta letra. Voy a poner L. Listo. Entonces, su posición en X a los 3 segundos sería, perdón, coseno y seno. Entonces sería 435 seno de 53. Y la posición en Y sería 435. Ah, pues, coseno, seno. Ahí sí. ¿Cuánto es eso? Dejémoslo como está. Porque nos falta todavía la velocidad. Entonces, S por speed sería, por supuesto, 100, la velocidad inicial, más 30t. A los 3 segundos, eso sería 100 más 90, 190 metros sobre segundo. Y ahora le aplicamos lo mismo, pero ahora tenemos las velocidades en X y las velocidades en Y. Entonces, la velocidad en X a los 3 segundos sería 190 coseno de 53. Y la velocidad en Y a los 3 segundos es 190 seno de 53. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Por qué sacó el tercer set de fórmulas? ¿Por qué no servía utilizar la segunda para sacar el X y el Y? ¿Te refieres a esto? Sí, Ah, es por exactamente lo mismo que expliqué por qué estaba haciendo esto en la primera, en el primero set, en el primer set. Es porque este movimiento en el primer tramo es en línea recta. Nosotros lo podemos analizar de la misma forma que hemos analizado el movimiento en una dimensión. El tema es que podemos convertir su posición inicial una vez hemos calculado el módulo de este desplazamiento
La sesión se llama... Nosotros podemos analizar este movimiento porque es en línea recta. Nosotros podemos analizarlo en una dimensión si es que enfocamos nuestro análisis precisamente en el momento en el que se mueve sobre una línea recta. El tema es que cuando calculamos este desplazamiento a los 3 segundos, tenemos que volver a analizar el movimiento completo y recordar de que estamos analizando un movimiento en 2 dimensiones. Entonces, pasas de decir, su posición cambió 435 metros a 435 metros, es en realidad el módulo del desplazamiento de este cohete, y si es que yo quiero convertir este movimiento a una posición en 2 dimensiones, yo tengo que usar trigonometría para calcular estas últimas 2 posiciones. Esa sería la forma más, bueno, esta forma es la más rápida de hacer este ejercicio. La desventaja es de que hay que manejar muy bien la teoría para no perderse y, bueno, en fin, hay que tener muy claros los conceptos para hacer como este tipo de trampa. Porque, diciéndolo así, es casi hacer trampa analizar unidimensionalmente y luego transformar la posición en 2 dimensiones. ¿Es correcto? Sí. Pero solamente estaba mostrando la forma más rápida de hacerlo. Si es que fuésemos a hacerlo con las ecuaciones que yo les di, nos estaríamos tardando muchísimo más. Ahora, respecto a esta cosita de aquí que me preguntabas, es precisamente por la misma razón. Si es que está desplazándose en línea recta, eso quiere decir de que la dirección, no el módulo, la dirección de su velocidad no cambia. Entonces yo puedo analizar su velocidad en una sola dimensión también. Y por lo tanto, al igual de la misma forma que la posición, yo puedo obtener el módulo de la velocidad a los 3 segundos y descomponerla en sus componentes x e y. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Voy a hacer lo posible por no divagar por 5 minutos. El profe, ¿qué fórmulas ocupó al principio? Porque no entendí nada de ahí. Ya. Esta de aquí es la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí bueno, si bien aquí evalué directamente, por eso quizá no se entendió, pero debería ser posición inicial más velocidad inicial por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como no hay posición inicial, es 0, la velocidad inicial es 100, la aceleración es 30, un medio queda 15, entonces la ecuación de movimiento queda al final 100t más 15t cuadrado. Aquí evalué simplemente para t igual 3, entonces la suma total me da 435. La ecuación que usé aquí es para la velocidad en el tiempo.
velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Para t igual 3 me dio 190. El tema de por qué no sé Sigue siendo x de t. ¿Ah? movimiento rectilíneo, sigue siendo movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sí. En la de la S. Esta de aquí y esta de aquí son simplemente las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con los parámetros que estaban en el ejercicio evaluados. Ah, ya. Luego lo que hice fue evaluar en t igual 3. Sí. Y luego de evaluar en t igual 3, claro, descompuse las componentes en x y en y. Para lo que vamos a hacer ahora, que es evaluar el movimiento parabólico que sucede después de t igual 3, que es, según el ejercicio, cuando se apagan los motores y en ese caso queda sujeto a la fuerza de la gravedad. Voy a tener que borrar el dibujito. Bien. Como estas ecuaciones están más frescas, las vamos a armar desde el principio. Entonces, para el movimiento parabólico, x de t es x0 más... me está tragando el pulmón. Voy a pasar a otro pulmón. Posición inicial en x más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial. Claro. Velocidad inicial, coseno de teta, tiempo menos tiempo inicial. Ahí sí. La posición en y. Posición inicial en y. Así. Posición en y. Posición inicial en y. Velocidad inicial. Seno de teta. T menos T0 menos 1/2 de G T menos T0 al cuadrado. La velocidad en X sería 0 coseno de teta. Y la velocidad en Y sería 0 seno de teta menos G por T menos T0. Ahí sí. Y estas son las 4 ecuaciones que tenemos que construir para describir nuestro movimiento parabólico. Antes de continuar, quiero retomar un poco la perspectiva de las cosas que nos estaban preguntando. Entonces, primero nos piden la altitud máxima que alcanza el cohete. Nos piden el tiempo total de vuelo. Y nos piden el alcance horizontal.
Entonces, lo que podemos hacer es agarrar algunas de las ecuaciones que conocemos solamente del, más bien, aquí. En la clase anterior habíamos encontrado algunas cantidades notables del movimiento parabólico. Ahora sí, entre ellos estaba, por supuesto, la altura máxima y el alcance. Sabemos, sí, de que no podemos usar el alcance, la fórmula del alcance, porque claramente el movimiento parabólico no termina a la misma altura que empezó. Pero podemos ser un tanto más flexibles respecto a la altura máxima. Porque sin importar, si es que, sin importar a la altura que yo empiezo, no importa la altura con la cual yo empiezo con un movimiento parabólico, porque la altura máxima que alcance va a ser siempre la altura máxima. Y si yo empiezo con una altura inicial, yo siempre puedo sumar la altura máxima de la fórmula tradicional, por así decirlo, y sumarle la posición inicial en I. No puedo hacer lo mismo con el alcance, porque si yo tengo una posición inicial, en I, eso también implica de que va a llegar más lejos mientras más alto estoy. Entonces, la ecuación de altura máxima, sí, ya me acuerdo. Entonces, esta altura máxima, la ecuación que habíamos explicado en la clase anterior, sería de 0 al cuadrado seno al cuadrado sobre 2g. Por supuesto. Entonces, esta altura máxima, si es que calculamos derechamente con los datos que obtuvimos aquí, nos va así, si es que simplemente ponemos los datos que encontramos aquí y los metemos en esta ecuación, lo que nos va a dar es esta altura de aquí. Así que lo que tenemos que hacer para obtener la verdadera altura máxima de este ejercicio es sumarle su posición inicial en I. Por posición inicial me refiero a esta altura de aquí, que sería la posición que alcanzó a los 3 segundos en I. Se apagaron los motores y luego a esto se le suma lo que alcanzó con su movimiento parabólico. Sigo poniendo la altura. Entonces, a esta altura máxima, hay que sumarle posición inicial en
a todo esto, como probablemente no debía haber sacado las coordenadas porque estas ecuaciones están hechas para ser trabajadas con el módulo de la velocidad inicial. Entonces, son estos 190 metros sobre segundos, los cuales se convierten para este lado en nuestra velocidad inicial. Entonces, si fuésemos a evaluar esto, nos debería quedar 190 al cuadrado, seno de 53 al cuadrado, sobre 2G, más 435 seno de 53. Y un momento, voy a ir por mi calculadora. Bien, 190 al cuadrado, seno de 53. Ah, cuadrado dividido en 2 por 9,81. Y a todo esto se le suma 435. Esto es seno de 53. Y esto me da un gran total de 1520,996, aproximadamente 1521 metros. Este sería nuestro primer resultado. Ahora, ¿alguien tiene preguntas respecto a cómo se calculó la altura máxima? Utilizó el 435 por 153 porque, puesto que está en Y, ¿no? Puesto que la altura máxima está en Y, ¿no? Sí, es la coordenada en Y más alta que va a llegar. Pero recuerdo lo que dije. Esto solamente nos va a dar desde la altura. Este pedazo de aquí solamente nos va a dar la altura que alcanza desde que empezó el movimiento parabólico hasta que llega a la altura máxima. Mientras que la altura máxima es la altura, por supuesto, que tiene a los 3 segundos, más la que eh, consigue con el. Más la que, más la que consigue con el impulso que le quedaba al cohete, por decirlo así. Ok. Entonces, voy a borrar estos cálculos. Necesito solamente los datos aquí. Esto aquí no lo necesito. Bien.
Entonces, todavía no he construido no he reemplazado ninguno de los datos en estas ecuaciones de aquí, precisamente porque no quería hacerlo a menos de que fuera absolutamente necesario. No era tan necesario para calcular la altura máxima, solamente que había que tener algo de perspectiva. Respecto al tiempo de vuelo, va a ser necesario, pero solamente necesito la ecuación de posición en I. Porque lo que voy a necesitar para así, la condición del tiempo de vuelo es que cuando t es igual al tiempo de vuelo, la altura es cero, porque el vuelo termina cuando el proyectil llega al suelo. En este caso, cuando el cohete llega al suelo. Entonces, si es que yo, por supuesto, reemplazo los datos aquí, pero luego reemplazo esta cantidad por cero, lo que me va a quedar es una ecuación tanto en función de t, la cual si yo la despejo, me debería dar el tiempo de vuelo. Va a ser un tanto engorroso porque al fin y al cabo va a ser una ecuación cuadrática. Entonces, y de t va a ser 435 seno de 53 más la velocidad 0 a la velocidad inicial 190 seno de 53 por t menos 3 menos medio de g por t menos t0 al cuadrado. T menos 3 al cuadrado. Ahora, esto es un montón de números y, claro, podrían hacerlo ustedes, pero para eso existen los computadores. Nosotros podemos poner estas gigantescas ecuaciones y que los computadores hagan el trabajo aburrido por nosotros. Entonces, voy a escribir esto en textos. Y les comparto por la pantalla el resultado. Y voilà. Voy a dar algunas cantidades. 435 seno de 53. ¿Cuánto es eso? 347,40. 147,4 más 190, 190, 53, 151,7. Por t menos 3 menos 4, así, 81 por 0,5. 4,905 por t menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Así. Esto 3c para t mayor que 3. Vamos a cambiar esto un poco. Eje X, eje Y, desde
hasta y X sería, ¿sí? Ahí está uno más o menos entendible. Ahora voy a compartir con ustedes. Bien. Este es el gráfico de la ecuación que acabo de escribir en la pizarra. Y por supuesto, si es que reemplazo y igual 0, ahí, o más bien, si busco dónde intersecta esta curva al eje X, debería haber un tiempo, el cual esta función es 0. Y por supuesto, ahí está. El tiempo es 36,069. Todo esto, ¿por qué la curva no, por qué la curva no continúa para el otro lado? Es porque la acoté. No quería que saliera no me interesaban los puntos que estaban para t menor que 3, porque todo lo que ocurre con esta ecuación de aquí sucede después de los 3 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo era 36,069. Se puede aproximar a 36,1 segundos. Vamos a agregar un paso más, solamente por la posteridad. Entonces, debería ser 0 igual a 3,47 más 151,7 t menos 3 menos un medio de gt cuadrado. Entonces, esto deberían salir dos soluciones, pero este es menor que 3 y este es el que necesitamos, 36,1. Bien. Y con eso tendríamos nuestro tiempo de vuelo, 36,1 segundos. Pero son las 9:15, tenemos suficiente tiempo para analizar el alcance. Ahora, por supuesto, ahora que tenemos el tiempo de vuelo,
podemos simplemente meter este tiempo en la coordenada X, en esta ecuación que todavía nos falta por construir, y tendríamos simplemente el alcance. Entonces, posición en X sería la 435, ¿sí? Coseno de 53. Ajá, sí, esa es la posición inicial. Más 190 coseno de 53 por t menos 3. Ahora tenemos X en el tiempo de vuelo. Sería, por supuesto, 435 coseno de 53 más 190 coseno de 53, 36,1 menos 3. ¿Cuánto es eso en la calculadora? $26,1 menos 3. Bien. Esto me dio 4046,60,6. De 18. Bien. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? Pregunta rápida. Como, ¿qué diferencia entre las dos ecuaciones? A ver, porque la primera la sacó para poder sacar cuando el tiempo es 0, ¿no? Pero la segunda Cuando la sería... altura es 0, estábamos sacando el tiempo de vuelo. El vuelo Ajá. termina cuando la altura es 0. Ya, porque Entonces, tiempo de vuelo por la altura es alcance. 0. Nos queda esto. La única incógnita es t. Entonces, así, la única incógnita es t. Nos queda una ecuación cuadrática. La resolví numéricamente. El tiempo de vuelo es 36,1. Estamos en eso, ¿cierto? Sí. Esta segunda ecuación es para resolver la tercera pregunta, que es el alcance. Entonces los datos que ya teníamos aquí y tenemos la posición en X del cohete. Ahora, ¿cuál es el alcance del cohete? Es su posición en X cuando termina el movimiento. Cuando termina el movimiento, cuando llega al suelo. Y llega al suelo a los 36,1 segundos. Entonces ponemos esos 36,1 segundos en la posición en X y nos da el alcance. Yeah.
Ok, gracias. Espera. Bien, antes de sí, en los 10 minutos que me quedan, quiero mostrarles algo que vagamente se conecta con el contenido que va a venir después. Que es este video por una clase de un célebre profesor de física. Aunque, claro, no estoy mostrando la clase completa. Es un, no pequeño, es un gran, es una configuración bastante grande para demostrar un principio eh, bastante pequeño, o más bien una propiedad bastante fundamental del movimiento parabólico. Ahí tiene un cañón que dispara solamente directamente hacia arriba, pero está sobre un riel deslizable, uno que se desliza casi sin fricción. Entonces, una vez uno le da un empuje, este se puede desplazar casi con velocidad constante. Ahora, lo que va a hacer es disparar la pelota de golf que está dentro del cañón mientras el carro se está moviendo. ¿Ven? Ese es el video. Ahora, lo que vimos nosotros que hacía la pelota de golf era, por supuesto, un movimiento parabólico, ¿cierto? Sí, cierto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el cañón pudo atrapar nuevamente a la pelota de golf? Esa es la pregunta con la que quiero que ustedes, si se puedan responder a sí mismos correctamente, mejor aún. Pero si es que no, traten de pensar en por qué. Eh, en lo que de aquí hasta la próxima clase, por supuesto. ¿Alguien aquí quiere responderla? ¿Por qué el cañón puede atrapar nuevamente a la pelota después de que la lanzó?
O sea, profe, algo tiene que ver con la velocidad constante, ¿no? Precisamente. Estás solamente a un paso de la Pero respuesta. será como que la misma velocidad en la que salió. Precisamente porque tenían la misma velocidad horizontal. Lo- Pero eso iba a eh, decir después. precisamente por eso. Ahora, el video está desde el punto de vista de la audiencia, ¿cierto? Está siempre desde el punto de vista de los estudiantes que están en la charla, y claramente se puede ver de que el cañón se mueve en línea recta sobre el riel con la misma velocidad, o sea, con una velocidad constante, la cual es igual a la componente horizontal de la velocidad de la pelota de golf. En resumen, se mueven en el eje X con la misma velocidad. Ahora, ¿qué pasa si es que en lugar de tener el punto de vista de la audiencia, tuviésemos el punto de vista de una GoPro que está empotrada al cañón? Eso quiere decir de que en lugar de ver lo que ve la audiencia, veríamos lo que está viendo el cañón. Como si una cámara que estuviese dentro del cañón. Dentro o esencialmente moviéndose junto al cañón. Mm, Se vería Pero como que sí, la pelota se lanzó hacia arriba solamente, precisamente. como verticalmente. Entonces, con eso podemos darnos cuenta de que hay algo que es bastante relativo respecto a cómo describimos el movimiento, ¿cierto? Hay observadores los cuales están afuera diciendo que es un movimiento parabólico, y otros que están en movimiento rectilíneo uniforme, esencialmente diciéndonos otra cosa. Y es este fenómeno, el cual nosotros, claro, he visto que ustedes también pueden intuir, el cual necesitamos ahora una forma matemática y formal de describir, porque no es como que los observadores estén equivocados. Claramente, si es que yo pongo una cámara dentro del cañón, va a ser un lanzamiento vertical, pero si yo pongo una cámara en el salón, se va a ver un movimiento parabólico. Si bien ya estamos a la hora, es mejor así. No quiero confundirlos metiendo este formalismo recién introduciéndolo. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a detener la grabación y voy a atender las dudas que tengan ustedes.